¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí estoy de nuevo, su psicóloga Isabel Galván, y deseo que hayan pasado una entrada y un fin de año muy contentos, con buena vibra, con tranquilidad, con paz y con muchos propósitos. A los que no hayan visto el video de agradecimiento, les voy a pedir, estamos a tiempo, estamos apenas a 3 de enero y estamos muy a tiempo de que ese video pueda darnos algo, ¿no? Les pueda dar algo, más claridad en lo que es entrar de nuevo a un año. Bien, pues después de felicitarlos, quiero empezar el tema, el año, con un tema que es muy importante. Bueno, es que todos los temas son importantes porque todos involucran al ser humano, pero este tema es algo básico para el ser humano y es la comunicación en la familia. Y yo cuando hablo de comunicación realmente digo, bueno, la comunicación, realmente nos sabemos comunicar, y he caído en cuenta que no es fácil comunicarse. Yo hago una analogía a veces muy, a lo mejor muy disparatada entre lo que es la comunicación de un músico, por ejemplo, y la comunicación del ser humano, de un ser humano a otro ser humano. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿cómo podemos entender que un músico, por su sensibilidad que tiene como músico, a través de un objeto inanimado, metálico, de madera, de lo que sea, puede transmitir una emoción que, bueno, hasta se nos enchina, ¿no? el cuerpo? Y esa es la comunicación. O sea, ¿por qué hay cantantes que por más voz que tengan, muchos estudios, etcétera, o músicos, no transmiten nada, ¿no? Y reconocemos que lo están haciendo muy bien, pero no nos transmite nada. Y sin embargo hay otros que verdaderamente nos arroban, ¿no? Nos dejan impactados. Bueno, todo esto tiene que ver con la comunicación, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si un músico se puede comunicar a través de un aparato inanimado, ¿cómo es posible que dos seres humanos, que son seres animados, no se puedan comunicar? Y bueno, pues entonces, considerando esta situación, yo llegué a la conclusión de que la comunicación, más allá de ser una potencialidad que tiene el ser humano, es un arte. Es un arte. ¿Por qué? Porque no todos nos sabemos comunicar. Sabemos hablar, sabemos decir, aprendemos un idioma o muchos idiomas, pero eso no significa saber comunicarse. Y en el comunicarse vamos a ver que entonces hay varias cosas que pueden afectar la comunicación. ¿Cuáles son estas cosas principalmente? Cuando hay nada más receptor o cuando nada más hay un emisor. Hay personas que en la comunicación frente a frente toman el micrófono y, más que una comunicación, un diálogo de ida y vuelta, están dando un speech, ¿no? Están dando una información y no permiten que se dé esa comunicación. O lo contrario, aquellas personas que se sientan nada más a escuchar y no transmiten nada, se quedan con todas sus ideas adentro, con todos sus conceptos y todo, pero no se atreven a transmitir nada. Esos son problemas en la comunicación. La injerencia en la comunicación, que tiene que ver mucho con que la persona, a través de la palabra, muchas veces ingiere, o sea, trata de imponer sus pensamientos, sus ideas, sus conceptos, su todo, ¿no? Y entonces casi es como decirle al receptor: yo estoy bien, tú estás mal. Otro problema de la comunicación también es la competencia. Yo recuerdo cuando estaba en la licenciatura que tenía una compañera que quiero mucho, a la fecha la quiero mucho, pero era para mí muy conflictivo platicar con ella algunas cosas. ¿Como cuál? Si yo llegaba con esta persona y le decía: oye, fíjate que tengo este problema, era como un juego de póker. Tú tienes este problema, te lo mato con esto. Oye, fíjate que, no sé, Gaby mi hija trae problemas en la garganta. Uy, no, es que fíjate que mi hija cuando tenía... Entonces ya me coartaba, y es como una competencia en la comunicación. Y claro, lo hacemos sin darnos cuenta, pero es una mala comunicación. La otra mala comunicación, ¿cuál es? La incoherencia. Digo una cosa y hago otra. Sí.
Y eso a veces los papás lo aplicamos mucho con el hijo. Queremos tener hijos correctos, hijos educados, hijos bien portados, pero les hablamos con groserías, con gritos, con ofensas. Esa es una comunicación completamente incoherente. Hay un pensamiento que dice: el hijo falla para seguir los consejos de sus padres, pero no se equivoca en repetir sus conductas. Entonces, la incoherencia es otro gran problema en la comunicación. Existe otro problema también en la comunicación, que es la comunicación patológica. Esto se da mucho en relaciones muy íntimas. ¿Cuáles son las relaciones íntimas? Pues esposos, padres, hijos, hermanos. Básicamente, ¿no? Es un contexto en donde la comunicación patológica se puede dar. ¿Y cuál es esa comunicación patológica? Cuando existe una escalada. ¿Y qué es una escalada? Que si uno de los dos grita, entonces el otro grita más. Y el otro grita más, y entonces el otro ya grita con malas palabras, entonces el otro grita con malas palabras y aventando objetos, etcétera, ¿no? Esto es una escalada de la comunicación, y eso es una comunicación patológica. Hay problemas en las relaciones familiares que muchas veces terminan a golpes o incluso terminan en dramas completamente, ¿no? De llegar a matarse. Y todo empezó por una comunicación, por un diálogo, en donde no había acuerdo en lo que se estaba diciendo. Entonces empieza la escalada, la gente se empieza a encender, y esto sí es ya una característica de la familia, ya lo ven como algo normal, ¿no? Entonces empieza a haber ese brote hasta que puede llegar a situaciones dramáticas, ¿sí? Difícilmente alguien va a llegar y va a golpear a otra persona de la nada, o va a llegar y le va a dar un disparo de la nada. No, las cosas regularmente empiezan con un intercambio verbal en una mala comunicación. Entonces, esto también, ¿sí? La radicalidad es otro problema de la comunicación. ¿Y cuál es la radicalidad? Y eso, desgraciadamente, lo vemos mucho a veces, no digo que siempre, pero sí se ve mucho en personas muy preparadas, curiosamente. Personas que están tan preparadas teóricamente, no en vida, ¿no? Y ahorita voy a comentar algo. No en vida, sino teóricamente, que entonces sus conceptos o sus pensamientos son lo único real. Y todos los demás están mal. Recuerdo una historia de una princesa de un castillo, que esta princesa leía mucho. Tenía una biblioteca de esas antiguas, ¿no? De los castillos. Y ella leía y leía y leía, pero le gustaba mucho leer paseando en un río. Y entonces, pues obviamente tenían sus lanchas y tenían barqueros. Y entonces ella se iba a navegar por el río y leía, ¿no? Y entonces en una ocasión le dice el barquero a la princesa, le dice: princesa, tú lees mucho. Y ella le dice: sí. ¿Y por qué lo haces? Porque yo a través de los libros estoy aprendiendo mucho. Y el barquero le dice: oye, pues qué bueno, me da gusto saber eso. Oye, entre tus conocimientos en los libros, ¿aprendiste a nadar? Y le dice ella: no. Le dijo: pues lamento decirte que tú te vas a ahogar y yo me voy a salvar, porque la lancha está haciendo agua. ¿Qué quiere decir esto? Y no digo que la educación formal o teórica sea algo malo, no. Pero lo único que puede hacer grande al ser humano es la experiencia de vida, el conocimiento de la vida. Y si a eso le agregamos los conocimientos teóricos, bueno, pues entonces ya es un éxito total, ¿no? Pero muchas veces, desgraciadamente, la gente se engrandece, se hace muy soberbia, porque tiene muchos conocimientos teóricos, ¿sí? Y entonces esto muchas veces es un bloqueo en la comunicación, porque entonces la persona sabe todo y los demás, como dicen los alcohólicos anónimos, ¿verdad?, los ven chaparritos y orejones, porque no tienen el conocimiento teórico. Y hay veces que hay personas que
no conocen ni la O por lo redondo y tienen un conocimiento de vida que, híjola, si supieran escribir sería impresionante todo lo que saben, ¿no? Entonces, el querer imponer, porque yo tengo conocimientos, ese es un bloqueo muy grande. Los padres muchas veces hacemos eso, digo hacemos de manera general, claro que hay padres que no lo hacen, ¿no? Pero de decirle al hijo, tú no sabes. ¿Tú qué me vas a venir a decir a mí? ¿Tú qué sabes? Entonces es una humillación. Esa es una humillación para un hijo, para un ser humano. Entonces no podemos estar siendo radicales. Sí podemos, no debemos ser radicales en la comunicación. Bien, vamos a ver que también en la comunicación hay unas cosas que se llaman bloqueos. ¿Y cuáles son los bloqueos? Interrumpir. Yo te invito, cuando alguien te esté hablando, es como si estuvieras oyendo el radio, permítele que termine, no interrumpas. Aparte de que bloqueas la comunicación, es una total falta de respeto al que está hablando. Interrumpir. Otro problema que también tenemos en la comunicación, confrontar. Una persona comete un error y lo está comentando, y entonces en lugar de escucharla, de entenderla, entonces lo confrontamos. ¿Y qué es confrontar? Te agredo. Es más, hasta te digo, te dije que no lo hicieras, pero eres muy necio, eres muy necia, no entiendes. Eso es confrontar, y eso bloquea completamente la comunicación del ser humano. Otro bloqueo, ¿cuál es? Y esto lo tenemos las mamás muchísimo: indagar. O sea, metemos hilo para sacar hebra, ¿sí? Al esposo, a los hijos, bueno, a quien sea, podríamos decir que hasta es una habilidad, ¿no? Tenemos esa habilidad. Entonces, indagar, maximizar cualquier situación, hacer una guerra de esa situación, minimizarla también. Si la persona está viviendo algo y le decimos, pues no es para tanto. Ay, bueno, para la persona está haciendo, tenemos que respetarlo, ¿no? ¿Quiénes somos para decir si esto es mucho o es poco? Aconsejar. Cuando una persona está comentando algo que le está siendo doloroso, lo está comentando, no está pidiendo un consejo. Y un consejo fuera de contexto y de solicitud es una falta de respeto. Cuando la persona dice, oye, fíjate que me pasa esto, aquello, ¿qué me aconsejas? Bueno, está abriendo la posibilidad de que lo retroalimenten, ¿no? De que le den un consejo, pero muchas veces somos expertos en dar consejos, y eso es una falta de respeto completamente. Comparar también es otra falta de respeto. Si tú me estás diciendo algo y entonces yo te digo, bueno, es que tú así, y mira el otro, ¿no? Y entonces tú estás fallando. Juzgar también. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar la conducta de un ser humano? Pues realmente no. ¿Desde dónde? ¿Desde qué calidad? ¿Desde qué calidad de ser humano puedo yo venir a juzgar? No tengo una ley. Si hay una ley, ok, el juez juzga en base a estatutos, en base a leyes, pero juzgar como ser humano también hace que todos estos bloqueos de la comunicación, pues hace que las personas muchas veces dejen de hablar, dejen de decirnos lo que les está pasando. ¿Por qué? Pues porque a quien le gusta estar siendo juzgado, ¿no? Estar siendo criticado. No es algo que agrade. Entonces, estos bloqueos de la comunicación, yo te invito a que cheques. Es más, como fue uno de los propósitos de Año Nuevo, pregunta, apunta estos bloqueos y date el tiempo para preguntarles, oye, ¿cómo ando yo en esto? Y si te dicen, pues sabes qué, en esto no, pero en esto sí, y esto impide que yo me pueda comunicar contigo, pues si quieres ser mejor comunicólogo, en el buen sentido de la palabra, mejor comunicador, pues entonces atiende esa parte, ¿no? Adelantarse es otro. ¿Se acuerdan de la gárgola de Eugenio Derbez? Del longe moco, que el longe se quedaba así como paralizado cuando quería decir algo y la gárgola lo terminaba. Y el longe le decía, no, porque no era eso lo que quería decir. A veces nos estamos adelantando a lo que la persona también está queriendo expresar. Todos esos son errores de comunicación, son bloqueos de comunicación.
Entonces, por eso es que te digo desde un principio, la comunicación no es nada más hablar. La comunicación es un arte, como el músico, ¿sí? Como el actor. Es un arte. Y entonces no es suficiente con que aprendas a decir vocablos, conozcas un idioma. Porque si de tu, no de tu boca salen cosas bien, pero si de tu conciencia no sale una buena comunicación, pues entonces no eres agradable para aquella persona que quiere hablar contigo. Pues entonces yo te invito a que cheques esto y nos vemos en el siguiente video. Y pues feliz año nuevo. Te pido que por favor le piques a la campanita, me des like, compartas. Recuerda, compartir es ayudar. Que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.